Bueno, ya estamos entrando a la recta final del libro del Apocalipsis. Esta semana nos corresponde estudiar del capítulo 17, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 10. Está un poquito extensa la lectura. El miércoles pasado, en el estudio de media semana, vimos ya, adelantamos una parte. Y bueno, aunque está un poquito extensa la lectura, decíamos que pues una ventaja es que hay un tema que se destaca, tanto el capítulo 17, 18, incluso hasta el 19, que es el tema de la Gran Babilonia. La gran ramera, la gran prostituta, como se identifica allí. Y bueno, esa es una ventaja, pero hay algunos temas que se intercalan con el tema de la Gran Babilonia. Los que estuvieron o tuvieron la oportunidad de ver el estudio del miércoles, pues ya hablamos de una manera general acerca de este tema. Entonces, rápidamente nada más ver si alguien quiere compartir algo, tiene algún comentario o alguna pregunta sobre el tema de la gran ramera, la Gran Babilonia. Yo traté el tema desde la perspectiva de sus características, no tanto tratando de identificar qué es o quién es. Apocalipsis dice que es una ciudad, pero recuerden ustedes que Apocalipsis está hablando, o la mayor parte es sentido figurado, lenguaje apocalíptico, lenguaje simbólico. Entonces, la parte de que es una ciudad que está sentada sobre 7 montes y que ha dado pie a que algunos interpreten y digan es el Vaticano, porque el Vaticano está sobre 7 colinas. Bueno, es una posible interpretación. O sea, yo lo que compartía es que más allá de identificar a una sola Babilonia por sus características, puede haber muchas. Entonces yo por eso prefiero decir que la Babilonia es un sistema, ¿verdad? Que es un sistema y que puede haber diferentes entidades que puedan ser identificadas como Babilonia. Puede ser una ciudad, puede ser un país, pueden ser personas que representan a Babilonia, pero sobre todo un movimiento religioso, porque el movimiento religioso pues es el que más llena las características y el que más ha desviado a las personas del camino verdadero hacia el eterno. Entonces todo eso lo vimos el miércoles, pero si tienen alguna pregunta o comentario sobre la Babilonia, lo podemos hacer ahorita, antes de mencionar los otros temas que tenemos en la lectura semanal. Iván. Es que esta semana yo lo estoy investigando y a mí me sorprende mucho porque casi todos los estudios que me he encontrado, todos apuntan a la Iglesia Católica. Creo que el que más desmenuzó es el Roé Celorio, en donde pues ya te explica todas las combinaciones de los símbolos que tiene la Iglesia Católica en sus ritos y todo. Pero una cosa que me picó mucho la curiosidad es que habla sobre que esta gran ramera asesinó o asesina a los creyentes, cosa que si bien Roé dice que pues pone a la Iglesia Católica por todos los homicidios en la Edad Media de los judíos, pero no es tanto, o sea, si tengo que compararnos tanto a otra religión que sería el Islam, que así poniéndonos bien tal cual, estrictos.
el Islam atacó tanto a los judíos y a los cristianos, tomando en cuenta que el Islam obtuvo buena parte de Europa por la península ibérica y por la parte del este, y tardaba mucho tiempo en sacarlos, expulsarlos. Las cruzadas, que fueron muchas veces fracasos de parte de los países europeos en reconquistar Jerusalén y restaurar el reino de Jerusalén, que es para ellos. Por eso les decía que para mí es difícil etiquetar a una, digamos en este caso, es el Vaticano o es la Iglesia católica. Puede ser que llene muchas características, pero no quiere decir que tenga la exclusividad de ser Babilonia la Grande. Yo creo que el concepto de Babilonia la Grande se refiere a algo mucho más grande, ¿verdad? que una religión o una iglesia. ¿Por qué? Porque, pues digamos, la Iglesia Católica nace propiamente en el siglo IV. Entonces, la Babilonia de la que está hablando Apocalipsis es una Babilonia que existe desde mucho antes. O sea, no es una Babilonia que tiene vida reciente o en la historia moderna, porque, claro, hablar de historia moderna es hablar de historia contemporánea, pero digamos en los últimos 2 milenios. Realmente Apocalipsis, si se fijan, está hablando de conceptos que abarcan desde inicio de tiempos, o sea, desde Génesis, desde tiempos mucho más atrás. Entonces ese sería el pero, ¿no?, que yo le pondría a quienes quieren etiquetar, y no porque no esté de acuerdo, o sea, obviamente sí llena muchas características, pero lo que quiero decir es que no, la Iglesia Católica o el Vaticano no tendría la exclusividad de ser llamada la Babilonia. O sea, les decía que el Imperio Romano, o la ciudad de Roma en particular, era llamada Babilonia en el siglo I, pero hay más Babilonias, así como ha habido más anticristos en la historia. También ha habido diferentes naciones en su momento, o movimientos, o religiones, o ideas religiosas que pueden ser relacionados con la Gran Babilonia. Entonces, por eso, para mí, es más un sistema mundial que se ha movido desde principio de tiempos y hasta final de tiempos. Para mí, ¿verdad? Sí, hermano Carlos. Sí, más que nada porque la Iglesia Católica es un país que los tiempos modernos, ¿verdad? No tiene nada que ver con la antigüedad, pero ahí podemos definir como la Gran Babilonia puede ser a la élite del mundo, ¿verdad? A la gente rica de África, de Estados Unidos, o puede ser a la entrada de la iglesia espiritual que llamamos nosotros. O sea, puede ser en varios sentidos, porque el Apocalipsis se puede interpretar de manera pre, post y amilenarista, de 3 tipos de cosas. Ya pasó, está pasando o va a pasar. No podemos definirlo porque nos queda la duda. Entonces, por eso la Biblia es un par de dos filos. Puedes aplicarla contra la gente, pero también te la apliques tú. Sí. Que no podemos decir, no es que la católica es la Gran Babilonia. No es los testigos, no es que sea, no. Puede ser la iglesia cristiana, puede ser la gente muy rica que se une en el para mover el mundo. Sí, o sea, para que se entienda mejor, lo que yo pienso es que, hablando de religiones, yo creo que la Gran Babilonia es como un monstruo que tiene muchas cabezas y que se extiende no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino que tú puedes encontrar extensiones de la Gran Babilonia en la Iglesia Evangélica. Puedes encontrar extensiones de la Gran Babilonia en el judaísmo. Puedes encontrarlas en el mesianismo. O sea, es a lo que me refiero. Es más, por las características que menciona Apocalipsis, es más una entidad que se mueve por todos lados y que tiene esas características, o las menciona para que tú lo identifiques,
y no centralices una figura, porque si tú o nosotros volteáramos a ver nada más a la Iglesia Católica, pues nos zafamos de ella y decimos ya no tengo nada que ver con ella, entonces ya no tengo nada que ver con Babilonia. Pero si piensas en Babilonia como un sistema religioso que hace negocio con la religión, entonces esto ya no es exclusivo de la Iglesia Católica. Esto ya se vuelve algo que está más por todas partes y en todas las religiones, incluyendo el judaísmo, incluyendo, vaya, todas aquellas movimientos, religiones, denominaciones, llámese como se llame, que cuando dice que está ebria de la sangre de los santos es porque han llevado a muchas personas a la perdición o a la confusión por la misma situación de lo que les enseñan, de lo que les hacen creer o de las decepciones que ven, ¿verdad? O sea, les pongo un ejemplo nada más, así muy rápido, muy de nuestros tiempos, el tema de las grandes congregaciones que se enfocan mucho en los milagros, que se enfocan mucho en las sanidades, que hacen campañas de milagros, que piden importantes cantidades de dinero a la gente por algún milagro, por alguna oración. O sea, todo eso tiene el espíritu de Babilonia bien marcado, ¿sí? Entonces, por eso para mí Babilonia es más eso, es como un espíritu, es como el espíritu de Edom, o es como el espíritu de Amalek. Entonces, yo lo veo más así, como el espíritu de Babilonia, que se puede meter en cualquier parte si le abres la puerta. Entonces, si nos centramos nada más en una organización, o en una religión, o en una ciudad, pues a lo mejor es más fácil que le abramos la puerta. En cambio, si ubicamos a Babilonia así, como les estoy diciendo, pues te vas a cuidar más de que se te puede filtrar, de que puede llegar hasta donde tú estás. ¿Sí me explico? Por eso yo lo veo de esa manera. Pero digo, no descarto, creo que los que dicen que es la religión, sí, nada más que yo digo, forma parte de, igual como los que dicen que la ciudad de Nueva York es Babilonia, o la Babilonia moderna, yo diría, forma parte de Las Vegas, o Arabia Saudita, que les mencioné el miércoles. No sé si han tenido oportunidad de checar todo lo que está haciendo Arabia Saudita, pero está tremendo los proyectos que traen y que están realizando ahorita. Entonces no hay que descartar que Arabia Saudita es el único país árabe que tiene la puerta abierta hacia el occidente y hacia el capitalismo, a diferencia de los demás países musulmanes. Entonces todos los países musulmanes a Arabia le dicen la Babilonia, porque es como que la traidora. O sea, Arabia es el traidor, y los demás países árabes nada más están esperando una oportunidad para caerle encima. Y entonces en ese lado yo digo, pues también llena las características, pero lo que digo no es exclusiva. O sea, creo que Babilonia, o el concepto Babilonia, es mucho más grande en el sentido figurado, ¿verdad? O sea, pero claro que para aterrizar el concepto, de acuerdo a Apocalipsis, se requiere una figura, se requiere tener algo palpable. Por ejemplo, cuando dice que Babilonia va a ser incendiada, pues si esto tiene un cumplimiento literal, pues sí necesitamos, ¿verdad? Obviamente, una ciudad para quemar, o un país, ¿no? Para que caiga, para que arda. Y ahí sí, yo no me atrevería a señalar, a decir es o es aquel. Es que hay varias candidatas muy buenas. Es que de hecho fue también por el tema del estudio de miércoles que comencé a analizar otra vez lo que investigué. Y yo me acuerdo que yo le comenté muy superficialmente el tema
del G20, del G7, que son los 7 países más ricos. Y es que se me hace muy curioso porque sí, en Bona podríamos como que mezclar, porque no es algo único, no es exclusivo y puede ser cualquier cosa, porque bien puede decir la Iglesia Católica que todo el mundo se enfoca, o puedo decir que es el Islam por otros temas que también embonan, y el G7, o sea, los países más poderosos que casualmente están en el ojo del huracán, y precisamente mezclando con el tema de la fe, de la religiosidad. La gran mayoría son europeos, y lo que le pasa a Europa, o por lo menos hablan ya gente estudiada de sacerdotes que comentan de que lo que pasa aquí es que todos están rechazando o se quieren alejar de la fe cristiana. Y de hecho no es casualidad que muchos europeos abracen ya sea el ateísmo, o abracen el Islam porque no, o sea, se quieren alejar totalmente del cristianismo, ya sea porque están decepcionados, ya sean porque están enojados, o por muchas razones. Pero lo que pasa en Europa también nos puede pasar a nosotros, porque también está pasando que la gente se está alejando de las iglesias, dígase católica, dígase protestante, pero se están alejando de la cercanía con Dios, a tal punto que también tenemos aquí en esta región, tenemos dictaduras que están persiguiendo directamente a la fe cristiana. Entonces, toma en cuenta del G7, porque yo recuerdo mucho mientras leía el tema del dragón de las 7 cabezas, y pues precisamente los que tienen más poder son estos países que incluso la escritura dice que en dado momento van a tirar a las rameras cuando ya no la necesiten. Entonces, pues, ¿qué más necesita un poder? Supongamos, yo en mi investigación, supongamos que es el poder religioso, ¿qué más? Pues que sean los propios países, el poder político. Cuando ya vean que ya no lo necesitan, van y la tumban. Sí, porque de acuerdo a lo que vemos en Apocalipsis, hermanos, esta gran ramera o Babilonia va montada sobre una bestia. O sea, ese es otro de los misterios. Ahora, esta bestia que se menciona, sobre la cual va Babilonia, ¿qué es esa bestia? ¿Quién es o qué representa esa bestia? Normalmente se le relaciona con la bestia de la que ya habló Apocalipsis en el capítulo 13. ¿Cuál de ellas? ¿La que sube del mar o la que sube de la tierra? La que sube del mar, o sea, el antimashiach. Muchos lo relacionan con el anticristo. Ya hablamos del tema y ya dijimos algo muy parecido. Para mí se está hablando de un sistema, se está hablando de un imperio. Esta bestia, de hecho, en este capítulo se nos da algunos datos más exactos, ¿verdad? Porque dice Apocalipsis: la bestia que has visto, sobre la cual va montada la mujer, la prostituta, la Babilonia, era y no es y será. Es lo que nos dice, o sea, lenguaje misterioso, ¿no? Era, no es y será. Luego habla de 7 reyes, de 7 reyes, precisamente porque esa bestia pues tiene 7 cabezas. Entonces ahí está hablando de 7 reyes. Pero ya cuando nos dice el dato de 5 de ellos han caído, uno es, y el que está por venir es necesario que dure poco tiempo. Ahí van 7. Pero luego dice: la bestia que has visto era, no es y que será, es también el octavo. Entonces, caray, entonces ya nos está poniendo un octavo. Primero nos habla de 7 y luego habla de un octavo. Entonces ahí ya cuando vamos a la historia, pues vamos a la profecía de Daniel, obviamente, y a las bestias de las que nos habla Daniel, de las que ya hablamos, donde esto de los 5 reyes que ya fueron, nuestra lista comenzaría con Babilonia precisamente.
Babilonia que encabezaba Nabucodonosor. Entonces vea, tenemos a Babilonia, que sería el primero de los 5 reyes que ya cayeron. Tendríamos a los medo-persas. Bueno, Asiria fue quien hizo caer al reino del norte. Pero a ver, vamos a contar de Babilonia hacia adelante, a ver cómo nos dan las cuentas. Babilonia, medo-persas, Grecia, y luego sería Roma, y ahí ya no nos dieron las cuentas, ¿verdad? Porque dice 5 han caído y 1 es. Bueno, entonces tenemos que irnos más atrás. Si vamos a Siria, tendríamos que considerar también Egipto, ¿verdad? Porque ya meterlos a todos los imperios que desde la antigüedad, digamos, han ejercido un control sobre el pueblo de Israel. Okay. Egipto, 1. Asiria, 2. Babilonia, 3. Medo-persas, 4. Grecia, 5. Roma, 6. Ahí sí nos da. O sea, 5 ya cayeron. Roma no había caído. 1 es, ¿verdad? Porque dice 1 es ahorita. Y Roma no había caído. En ese momento Roma era el imperio que estaba dominando sobre el pueblo judío. Entonces 5 dice ya cayeron. Desde Egipto hasta Grecia son historia. Esos ya cayeron. 1 es el 6º, Roma. El 7º, o sea, el siguiente que dice después de Roma, cuando venga, es necesario que dure poco tiempo, el 7º imperio. Y luego habla de un 8º. Entonces ahí, si nosotros, el primer misterio es el 7º imperio, ¿quién o cuál imperio puede representar a ese 7º del que habla ahí Apocalipsis? Hay dos candidatos. Uno tiene que ver con el Imperio Otomano, que es uno de los candidatos para ser el 7º imperio, y el otro, que muchos piensan que no, pero pues para mí llena las características, es el Imperio Alemán, encabezado por Adolfo Hitler, y que duró poco tiempo, ¿verdad? Como dice ahí, cuando venga es necesario que dure poco tiempo. El dominio de Hitler duró algunos 5 años, 6 años probablemente, póngale desde el 39 hasta el 45, pero ya el último año pues ya no fue de dominio, ¿verdad? Ya. De hecho, él tomó el poder de Alemania por el 32-33 y falleció, no dice la otra palabra porque se nos puede tumbar el video, fue en el 45, fueron 7 años. Ok, entonces poco tiempo, ¿verdad? Porque el Imperio Otomano pues estaríamos hablando de un poco más. Pero ahí, bueno, tenemos esos dos, que puede ser el 7º imperio, que llenan los requisitos, que fueron imperios dominantes sobre todo sobre el pueblo judío, con un espíritu así en contra del pueblo judío. Porque digo, hubo otros como el de Napoleón o otros imperios, pero que realmente no tuvieron ninguna interacción con el pueblo judío y pues no los consideramos, ¿verdad? Pero sí, estos dos sí los consideramos. Ahora, obviamente el 8º imperio del que habla Apocalipsis ya es el último. O sea, ese ya va a ser el imperio de la bestia final. Y lo misterioso ahí es que dice que era, no es y será, y es uno de entre los 7. Es uno de entre los 7. Apocalipsis 13 nos da el dato de que la bestia que sube del mar tiene una herida mortal en la cabeza y que digamos
el mundo se va a impresionar al ver a esta bestia que de alguna manera resurge o vuelve a la vida o resucita, ¿sí? Al ver que su herida es sanada. Entonces, acuérdense que algo que el dragón hace con mucha frecuencia es imitar. Lo que el dragón le encanta hacer es imitar lo que el Eterno hace. Alguna vez les mencioné, ¿verdad? Que por ejemplo, cuando nosotros vemos un caso de posesión demoníaca, ¿a cuántos les ha tocado ver una posesión demoníaca? Bueno, más el hermano, acá nuestra hermana, por allá también. Bueno, los demás pues no se pierden de mucho, no les recomiendo. No, las películas dan risa. No, cuando estás en una posesión demoníaca real, de veras no se los deseo, la sensación es fuertísima, o sea, la presión arterial se te va, pero no, hombre, sientes que te vas a morir, ¿no? Bueno, en una que me tocó, mi corazón casi me reventaba ahí, de la emoción tan fuerte de estar ante una presencia maligna, y sobre todo estar en un ambiente así, donde cuando les he platicado es como, yo lo describo así, es como entrar en otra dimensión. Es como que algo se cierra alrededor de ti y entras en el terreno de oscuridad y lo sientes, o sea, es algo muy, muy fuerte. Entonces, por eso les digo, mejor ni se metan en eso, ¿no? Pero una posesión demoníaca es una burda imitación de lo que hace el Espíritu de Dios. Porque lo que hace ahí el maligno o los demonios es justamente que el espíritu demoníaco entra en la persona y toma el control de la persona. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? O lo que quisiéramos, ¿no? que haga el Espíritu de Dios, sino que tome el control de nosotros. Entonces, así como eso, hay muchas cosas que el dragón imita. Entonces, cuando estamos hablando del imperio de la bestia y estamos hablando de cosas como el sello de la bestia, el sello de la bestia también es otra imitación, porque Apocalipsis habla del sello de Dios también, ¿no? Que Dios sella a los suyos. Entonces el dragón dice, yo también voy a sellar a los míos, ¿no? Entonces todo lo está tratando de imitar, y eso lo tenemos que siempre tomar en cuenta, las cosas que nos habla ahí, y que suelen ser como que imitaciones de todo lo que el Eterno hace. Entonces, eso de la bestia que era y no es y será, ¿de qué nos habla? Pues una imitación de la resurrección de Mashiach, que así como el Mashiach resucitó, pues la bestia también va a resucitar, y todo el mundo se sorprenderá al ver a la bestia que era, no es y será. O sea, como ver a la bestia regresar de la muerte. En ese renglón hay comentaristas que dicen, que hablan de que el anticristo, el antimashiach, será pues una persona que ya vivió en el pasado y que va a volver a la vida. Ahora, ¿es eso posible? Bíblicamente no, porque está escrito para el hombre que muera una sola vez y después de eso el juicio. Entonces bíblicamente no es posible, pero hay un detalle, que la Escritura nos dice que esa bestia sube del abismo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona
no es natural, es algo totalmente antinatural. ¿Qué quiere decir? Que no, pues no nace de la unión natural de un hombre con una mujer. Vaya, ni siquiera de la unión antinatural entre un ángel y una mujer, como ya se dieron casos en la antigüedad. ¿Mande? Como con los nefilim, sino que acá está hablando de algo todavía peor. Entonces, algunos dicen que tiene que ver con la clonación. Algunos dicen que se va a clonar. Ahora, ahí pues se pueden pensar muchas cosas. Algunos dicen que va a ser Hitler. Algunos dicen van a clonar a Hitler, ¿verdad? Otros dicen no, van a clonar a Mussolini. Otros dicen no, Stalin, porque ese hasta ahí lo tienen en la Plaza Roja, ¿no? El cuerpo. Lenin, perdón. Sí, Stalin fue más para acá. Entonces, de ahí traen varios candidatos, pero yo pienso, todos esos fueron malvados. ¿Por qué el mundo apoyaría a alguien malvado que vuelve a la vida? Pues mejor lo vuelves a matar, ¿no? Digo, pienso. Pero, si, ya que se habla de clonación, piensen por un momento, ¿qué tal? Porque siempre nos han metido la idea de que el Vaticano tiene muestras de la sangre de Jesús. ¿Sí saben eso? O sea, tienen muestras, tienen el ADN de Jesús. Que si el manto, que si la espada con la que lo atravesaron, que si. Pero ellos aseguran, o se dice en el bajo mundo de la religión, que tienen por allí sangre de Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal que digan, vamos a clonar a Jesús? Lo vamos a traer de esta manera. De hecho, suena, yo sé, ¿verdad?, que fuerte, pero ¿habrá gente que caiga en eso? Creo que sí. De hecho, podría ser un poco ligeramente peor, porque si hay datos históricos que la casa de David, la descendencia de David, que todos suponemos que termina con Yeshua, pero aparentemente hay descendientes de David, según documentados, que se fueron separando mucho y se fueron yendo casando con las potencias de la región. La única evidencia más reciente de un descendiente de David fue una mujer que se casó con un rey de la zona del Levante, que sería posteriormente el Imperio Otomano. Entonces, fuera de que pues pueden sacar muestras de la sangre del maestro, ya sea de los artilugios, cosa que no creo porque ya son 2000 años, pues ya la sangre está más seca y pegada. ¿Qué tal? Porque sí tienen, por lo menos hay la tecnología que nosotros conocemos de que pueden rastrear el ADN hasta un punto concreto de antigüedad. Entonces, si llegase la posibilidad, así como actualmente muchos, o por lo menos en el judaísmo, buscan y rastrean las tribus perdidas o buscan la tribu de Leví por coincidencias genéticas, entonces no sería tan descabellado que buscarían a alguien de la casa de David mediante estudios genéticos. ¿Cómo lo harían? No lo sé, porque pues no hay como que evidencia de
de la sangre de David o algo, pero sí como que curiosamente, por más que nos han dicho que en toda la historia se pierde, la historia, o por lo menos el ser humano siempre ha registrado muchas cosas, documenta muchas cosas porque le gusta recordar. Entonces podría ser palpable de que alguien de la casa de David sea descendiente de, o que se haya mezclado con gente malvada, de imperios malvados. Entonces podríamos ahí como que tomar esa teoría. En cuanto al cómo, pues hermanos, ahora con el ADN se puede hacer todo eso, todo eso y más. O sea, con el ADN ya fácil encuentran, o sea, la genealogía de David. Si los hay, te los encuentran porque los encuentran. ¿Sí? O sea, ya no es complicado eso. ¿Sí, Sergio? Yo vi un youtuber que pues hace contenido científico y este chavo de Colombia hizo así muestras, mandó muestras a un laboratorio en Estados Unidos y le sacaron ahí toda su genealogía y le mandaron un documento y le enviaron ahí en papel y en electrónico y se metía a la página y le salía que sus orígenes de él eran de que él venía como que de Turquía, algo así, el chavo, y obviamente sus facciones pues no son como un colombiano, porque el cabello chino y el morenito, más o menos como de allá de Medio Oriente. Y él decía, no, pues con razón. Y se lo hizo a su esposa, y su esposa tiene rasgos asiáticos, y decía que sí, que venía de China, del 1500, y ahí le planteaba todo su rastreo por su ADN. Y él pues se sorprendía bastante porque decía cómo ha avanzado la tecnología que pues con una gota de saliva fue que le descubrieron todo eso. Y ahora imagínate si donas sangre y haces estudios con tu sangre, que tanto no encontrarán. Y solo suponiendo que también, según las teorías que comentan, parte de la descendencia de David, fuera de Yeshua y todo, puede caer tanto por la población de la zona de Levante, o también porque hay gente que comenta que la sangre de David pudo haber quedado, o el registro es el primer rey de toda Europa, Carlomagno, y de ahí descienden varias casas reales. Las más importantes, que podría decirse las que se quedaron más con esa pureza genética, son la Casa Real Británica, y con todo y ya mezclado con otros reinos, la Casa Real Española, porque todavía tiene es dueño del título del reino de Jerusalén. Entonces pues también podríamos entrar a ese tema. Por eso decía, o sea, muchos por eso identificaban al rey de Inglaterra, en su momento príncipe, ahora rey, como un buen candidato para ser el anti-Mashiach, pero pues ya se está muriendo ahorita. En una de esas lo resucitan, ¿verdad? En una de esas lo reviven. Bueno, vaya, yo creo que todo esto es interesante y bueno para comentar, pero al final de cuentas no es tan relevante para nosotros. No es tan relevante si es fulano, si es mengano, si es... no importa. Aquí lo que más importa es identificar, como les dije, los sistemas y la manera como operan tanto la bestia como la Babilonia. Y en ese sentido, si ustedes se fijan, la bestia en su momento es peligrosa porque se presenta como cuate, ¿no? Como amigo, y ya después muestra su verdadera cara. Pero Babilonia es más peligrosa porque Babilonia, nos dice Apocalipsis, muchos de los que formamos parte del pueblo santo estamos dentro de Babilonia. Estamos dentro del sistema de Babilonia. Tanto así que dice, salgan de ella, pueblo mío. Entonces, eso es más peligroso. Por eso les decía, para mí es un sistema que puede estar infiltrado hasta la cocina, en cualquier movimiento, en cualquier comunidad. Entonces Babilonia se vuelve algo mucho más peligroso. De hecho, en Apocalipsis, si ustedes se fijan también en estos capítulos 17, 18,
19, cuando cae Babilonia, la caída de Babilonia es motivo de una gran algarabía. La caída de Babilonia provoca fiesta en el cielo. Hombre, los ángeles alegres vuelan de un lado, proclaman victoria, ha caído Babilonia, bien contentos todos. Entonces yo cuando veo eso digo, wow, o sea, pues Babilonia es Enemigo pesado. muy pesado, hasta más que el dragón, más peligrosa. Pues tanto así que son los propios el dragón y sus aliados quienes acaban con Babilonia. Pero el nivel de peligrosidad de Babilonia es muy elevado, ¿verdad? Y lo vemos en el hecho de que vemos ahí en Apocalipsis, vean el capítulo 18, cuando dice que un ángel gritó con fuerte voz, ha caído, ella ha caído, Babilonia la grande, se ha convertido en hogar de demonios, prisión para todos los espíritus inmundos, prisión para toda ave inmunda y odiada. Y luego sigue explicando de todo cómo funcionaba y cómo las naciones de la tierra, por causa de ella, sufrieron la ira del Eterno. Luego viene el llamado a salir de ella, habla de sus pecados, los pecados que cometió la gran Babilonia. Luego habla de cómo los reyes de la tierra sufren porque ya no está la gran Babilonia. Dicen, oh no, la gran ciudad, la ciudad poderosa, en una sola hora tu juicio ha llegado, los mercaderes del mundo sollozan y lloran por ella, porque ya nadie les compra su mercadería. Pues hay datos ahí muy interesantes, ¿no? Habla de oro, plata, piedras preciosas, perlas. Algo que llama mucho la atención es el lino fino. Porque ¿a qué les recuerda el lino fino? Vestido de la novia. Y dice que Babilonia hace negocio con el lino fino. Una característica de Babilonia, o una de sus principal fuentes de ingresos, es que hace negocio con el lino fino. Te vende lino fino. Eso suena como a los que venden la salvación, ¿verdad? Entonces está esto pues muy interesante. Todo el capítulo 18 habla de todo esto, del lamento por la caída de Babilonia, pero el verso 20 dice, alégrate sobre ella, cielo, alégrense, santos de Adonai, los emisarios y los profetas. Entonces, mientras unos están lamentando que cayó Babilonia, los creyentes somos exhortados a, ustedes alégrense, ustedes hagan fiesta, porque ya cayó la Babilonia. Porque juzgándola a ella, el Eterno los ha justificado a ustedes. Luego viene el relato del ángel poderoso que agarra la piedra grande y la lanza con violencia y dice, así será derribada Babilonia para nunca más ser encontrada de nuevo. Al final del capítulo dice que en ella fue encontrada la sangre de los profetas. Por eso les decía, ¿verdad?, que pues no puede ser la religión católica, porque habla de la sangre de los profetas de la antigüedad y de los santos del Eterno, en verdad, de todos los que jamás hayan sido asesinados en la tierra. Entonces todo eso tiene que ver con Babilonia, pero fíjese lo que provoca la caída de Babilonia, capítulo 19. Después de estas cosas, oí lo que sonaba como un rugido de una gran multitud en el cielo, que gritaban, aleluya, la victoria, la gloria, el poder de nuestro Elohim, porque sus juicios son justos y verdaderos, y él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su prostitución. Él ha tomado venganza sobre ella, que tiene la sangre de sus siervos en sus manos. Una segunda vez ellos dijeron, aleluya. El humo de ella sube por siempre y para siempre. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron al Eterno que está sentado en el trono y dijeron, amén, aleluya.
Una voz salió del trono diciendo: alaben a nuestro Adonai, todos ustedes, sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Entonces vean, todo esto es a consecuencia de la caída de Babilonia. Ustedes no van a ver nada de esto, por ejemplo, en relación a la caída de la bestia. Ni siquiera cuando la muerte, la bestia o el falso profeta son lanzados al lago de fuego, que diríamos nosotros, pues quizás sería un motivo mayor, ¿no? Pero no, todo esto lo desencadena la caída de Babilonia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que de los enemigos de los creyentes, el más peligroso, el que más daño ha causado y sigue causando, es Babilonia, más que el propio Satán. Es como terrible. Es como los mandamientos que siempre el lado, bueno, por lo menos el lado que siempre ha acogido a Israel en la antigüedad y lamentablemente hoy también, es el tema de la idolatría. Y hemos estudiado y hemos aprendido de que, con que rompas uno, rompes todos. Y siendo la idolatría la primera, es como si estuvieras, como destruyendo todos de una. Entonces, el tema de porque es lo que pensaba, porque se castiga más el tema de la idolatría que otros pecados. O sea, no hay más injundia que Dios, destruye, que cuando es idolatría. Cuando todo lo demás sí hay, pero no es el mismo nivel. Vale. Muchos comentaristas, hermanos, ven una contraparte de, digamos, del lado bueno, digamos, del mundo espiritual bueno, ven una contraparte malvada o una antítesis en todas estas entidades malvadas. Por ejemplo, la antítesis del Eterno, pues sería el dragón, que realmente no lo es, porque el dragón es un siervo del Eterno. O sea, sí, el diablo es malvado, lo que usted quiera, pero a final de cuentas el diablo le sirve al Eterno. El diablo no es su enemigo. El Eterno no tiene igual. El Eterno no, nadie puede decir que es enemigo del Eterno. Tendría que ser su igual para ser su enemigo. O sea, el Eterno no tiene, en ese sentido, nadie es igual a él. O sea, el Satán realmente le sirve al Eterno para sus propósitos. Pero ante nuestra perspectiva, diríamos que el dragón es como la antítesis del Eterno. Luego tenemos a la bestia, al antimashiach, que sería la antítesis o la contraparte del Hijo de Dios, de Yeshua, que también por eso algunos piensan que el antimashiach va a ser un hijo del dragón. O muchas culturas dicen que el diablo también tiene un hijo. Así como Dios tiene un hijo, el diablo también tiene un hijo. Es lo que muchos creen. Bueno, entonces el antimashiach, la bestia sería la contraparte de Yeshua. El falso profeta, ¿de quién sería la contraparte? El espíritu. O la antítesis. Algunos dicen que del Espíritu Santo. Ya en perspectiva hebrea yo diría Moisés. Yo diría que sería la antítesis de Moisés, ¿verdad? O vaya, del espíritu de la profecía, del espíritu de los profetas. Pero yo creo Moisés como el estandarte, ¿no?, de Israel. Entonces, Babilonia de Israel, ¿sí? Babilonia sería como la contraparte de Israel. Entonces Babilonia vendría a ser como un pueblo falso. Me llamó la atención la frase que dijo ahorita que era y no es y será, y con el Eterno. Bueno, cuando nos referimos al Eterno, a algo relacionado a eso, o a Mashiach, quién fue, quién es, ajá, y quién será, quién no es como algo falso. Como el nombre, ¿verdad? O sea, una usurpación también del significado del nombre. El Yud Hei Bab Hei, como dicen los rezos: Hashem reina,
Hashem reinó y Hashem reinará. Entonces como que le quieren jugar ahí que no era la bestia que era, no es y será. Como que quieren jugar con el significado del nombre del Eterno. Pero en ese sentido, aquí Apocalipsis nos habla de dos mujeres, una que representa a Israel, Apocalipsis 12, y Babilonia, que vendría a ser la antítesis de Israel o la contraparte de Israel. O sea, un sistema falso que tiene al mundo engañado, que lo ha engañado siempre y que ha hecho que mucha gente se pierda. ¿Sí? Eso es como la contraparte. Y no es casualidad que una vez que Babilonia cae, desaparece, ¿de qué inmediatamente nos habla Apocalipsis? De las bodas del Cordero. Inmediatamente habla de las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque el momento ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Y cómo está vestida? De lino fino, resplandeciente, limpio, dice. Entonces ya no existe la falsa, ya no está, nada más está la verdadera novia. Y entonces se celebran las bodas del Cordero. Nos habla de las bodas del Cordero y luego nos habla de la gran cena. O sea, siempre después de una fiesta de bodas pues hay una gran cena. Nada más que esta cena pues es algo extraña, ¿no? ¿Cuál es la cena, hermanos? Los cadáveres de los enemigos. Los cadáveres de los enemigos. Se hace un llamado a las aves del cielo: vengan todos a darse un banquete con carne de presidentes, de reyes, de capitanes, de todos los poderosos de la tierra. Aquí quedaron, ¿no? Vengan, les dicen a las aves del cielo. Entonces, después de las bodas viene la visión del jinete del caballo blanco. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los 4 jinetes y que hay quienes creen que el primer jinete es Yeshua? Lo descartamos, ya dijimos no. Y aquí lo confirmamos muchísimo más. ¿Por qué? Porque, vean, cuando la Escritura quiere identificar a Yeshua, este jinete de este caballo blanco, compárenlo con el primer jinete, el primero de los 4. Dice: vi el cielo abierto y delante de mí un caballo blanco. Sentado en él estaba el único llamado fiel y verdadero, y es en justicia que él dicta juicio y hace guerra. Sus ojos como llama ardiente de fuego, su cabeza había muchas coronas reales y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre, y el nombre por el cual es llamado es el Verbo de Dios, o como dice esta versión, la palabra de Adonai. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo blanco, o sea, la novia viene con él, ¿sí?, le siguen en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y él las regirá con cetro de hierro. Él pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira de Dios, el Elohim de los ejércitos del cielo. En su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Hay alguna duda? No. O sea, aquí establece claramente de quién está hablando. Y no menciona el nombre, ¿verdad? No dice es Yeshua, pero toda la evidencia nos indica que es Yeshua, a diferencia de aquel primer jinete del caballo blanco que pues da mucho en qué pensar. Entonces viene el llamado a las aves del cielo para que coman pues los cadáveres. Dice que esta es la gran cena de las bodas. Dice que la bestia fue arrestado, ¿no? Fue prendida la bestia y también el falso profeta, y que los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Aquí no hay algarabía en el cielo, ya la hubo cuando cayó Babilonia. Por eso les decía, hay que poner más atención en Babilonia que en la bestia o que en el falso profeta.
El resto, dice, fueron muertos con la espada que sale de la boca del jinete del caballo, y todas las aves se hartaron con las carnes de ellos. El resto de quienes, de los que se enfrentan al Rey de Reyes y Señor de Señores. La última parte de nuestra lectura semanal nos dice que después de estas cosas, un ángel baja del cielo, trae la llave del abismo y una cadenota pero gigante. Prende al dragón, la serpiente antigua, que es conocido como el diablo, como el Hasatán, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que ya no pudiera engañar a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de esto hay que desatarlo por un poco de tiempo. Y esta parte que viene, guárdenla y resérvenla para la siguiente semana. Entonces vi tronos. Fíjense bien. Vi tronos, y aquellos que están sentados en los tronos reciben autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio de Yeshua y por proclamar la palabra de Adonai. También aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, ellos resucitaron y gobernaron con el Mashiach por 1000 años. Ahí está el milenio. Esta es la primera resurrección, pues los demás muertos no fueron resucitados hasta que fueron cumplidos 1000 años. Bendito cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, al contrario, serán sacerdotes del Eterno y del Mashiach y gobernarán con él por 1000 años. Después dice que cuando se cumplan 1000 años, sueltan al Satán, sale a engañar a las naciones y viene lo que se conoce como Gog y Magog, o la batalla de Gog y Magog. Y el desenlace es que pues fuego del Eterno desciende y los consume. Ahí termina la lectura de esta semana. Hay datos muy interesantes y los vamos a guardar para la semana próxima, porque a ese punto lo que vemos, ¿verdad? Las conclusiones son: se termina el reino de la bestia, el Mashiach desciende, ya se celebraron las bodas del Cordero, ocurre lo que se conoce como la batalla del Armagedón, donde todos los ejércitos que le hacen frente al Mashiach son destruidos con todos sus gobernantes. El Mashiach desciende a la tierra con su ejército, con los suyos. Hay una primera resurrección, pero queda mucha gente viva en la tierra. Entonces el Mashiach va a gobernar por 1000 años. Pero si se fijan, la característica principal de este reino milenial es el juicio. Es el juicio. Entonces aquí les dejo ese dato y guárdenlo ahí para la siguiente, porque hasta aquí todo parece indicar que el milenio, o de lo que se va a tratar el milenio, o la principal característica del milenio, va a ser juicio. Va a ser un juicio. El Mashiach con muchos jueces apoyándole, los que reinaremos con él, gobernaremos con él, juzgaremos con él, en un juicio que va a durar 1000 años. ¿Por qué duraría tanto un juicio? Es un día, ¿verdad? Para el Eterno. Para nosotros es mucho. ¿Por qué duraría tanto? Piénsenlo. Creo que tiene que ver con el tema de las resurrecciones. Creo que en el milenio habrá una oportunidad para todos. Misericordia. Para todos, cuando digo todos es todos. Todos tendrán la oportunidad de demostrar que son dignos de la eternidad.
Los que afortunadamente y bendito el Eterno ya tomamos la oportunidad, pues estaremos con Él. Reinaremos con Él. Pero Dios, lleno de misericordia, creo, cada vez estoy más convencido, dará una nueva oportunidad a todos. Y no se está saliendo de sus lineamientos, porque está escrito para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero si tenemos un juicio de 1000 años, si el juicio puede representar una oportunidad, puede ser. Puede ser, pero lo vamos a analizar con más calma el próximo miércoles y el próximo Shabbat, si el Eterno lo permite. Bueno, por hoy es todo. Shalom, bendiciones. Nos despedimos de los que nos acompañaron en clase.